Congresista Castro Brandes. Presidenta, lo que quiero de alguna manera rescatar es que, todos estamos de acuerdo con esta ley, me parece bastante buena. Lo que sí creo es que se debería afinar, pero sí, yo tengo de alguna manera una apreciación desde el punto de vista de mi representación. En mi región existe un conflicto de competencia territorial o de alguna manera no se ha elucidado porque estamos en tema para sanear con la región de San Martín. San Martín y Amazonas tienen justamente un problema de competencia y que va a ser, sí, y que justamente si no definimos en esta ley cómo se va a solucionar este tema, y que además me gustaría que se definiera, ¿no? Definitivamente a favor de Amazonas, pero por eso necesito el congresista de San Martín. Pero sí es un punto que no está de acuerdo, el que no está de acuerdo es él. Ya, no, lo que sí quiero, Presidenta, es que eso es un tema que deberíamos de establecerlo acá. Como son bienes del Estado que todavía no se han inmatriculado, pero se supone que los gobiernos regionales, para irnos a la instancia superior, no a los gobiernos locales, en el momento que entre la vigencia de esta ley, van a querer titular. Y ahí vamos a tener un gran problema. San Martín va a querer titular esta parte, Amazonas va a querer titular esta parte. Entonces hay que creo que darle una solución también en esta ley para este tipo de situaciones que se puedan producir. Y se van a producir, no solamente... El tema es que no se ha producido hasta ahora y conflicto es justamente porque no está inmatriculado. Cuando hagas levantamiento topográfico y levantamiento de información es que puede existir el problema de conflicto. Bueno, gracias, Presidente. Muchas gracias, congresista. Con estas observaciones, ¿quiere un adicional, congresista Román? Brevísimo nomás, Presidenta. Bueno, creo que todos estamos apuntando al hecho de lo útil y buena que es la norma, pero hay que hacer algunas atingencias. Solo, por ejemplo, en el artículo 7 se está hablando de un poco la exoneración de tasas, ¿no? Pero está referida al acceso a la información, no a los costos de la inscripción. Entonces, si se quiere dar realmente facilidades, no solo sería para acceder a información, sino también para inscribir, ¿no? Eso es un tema. Y en el artículo 8, cuando habla de la devolución de predios al Estado, creo que también debería incluirse a los gobiernos locales, ¿no? Porque también... Eso era algo puntual nomás, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, congresista. La precisión del artículo 8, de todas maneras, la tenemos que recoger. Sobre el artículo 7 había una duda porque sí había voluntad de que sea la exoneración total. Sin embargo, ahí sí hay la duda sobre si eso sí puede afectar realmente el presupuesto o no, porque una cosa es para el proceso de inscripción y otro para el tema del acceso a la información. Yo estaría de acuerdo con usted, pero sí es un tema que habría que debatir. Congresista Román. Solo para adicionar algo. Nosotros presentamos ya un proyecto de ley justamente para exonerar este tipo de tasas en algunos casos, fundamentalmente en temas de saneamiento físico legal, ¿no? Y la opinión que emitió la SUNAR fue positiva, ¿no? Dijo que no había ningún problema en cuanto a eso, ¿no? Eso no, fue a descentralización, no vino para acá. Pero en todo caso, creo que se podría consultar, porque creo que sería más efectivo, ¿no? Si es que también se pudiera exonerar el tema de los pagos por inscripción. Gracias. Muchas gracias. Ahora, ya como última intervención sobre el tema, perdón, antes, congresista Villavicencio, una precisión adicional al congresista Ríos y de ahí la palabra. Sí, en el artículo 8, Presidenta, donde dice devolución de predios al Estado, ¿qué va a pasar que en algunos lugares ya están en un predio del Estado, años viviendo? No es el caso de Quimbil, sino hay otros lugares, pero sin embargo la titularidad está en nombre del Estado. Pero los que están ya viviendo, ponte, digamos, unos 5, 6, 7 años, en ese sentido, ¿cuál va a ser la decisión? Porque hay mucha gente que dice, me ampara la posición. Es la cosa real, la realidad que podemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo va a ser en el artículo 8? Gracias, Presidenta. Sí, congresista Ríos, antes de darle la palabra al congresista Villavicencio, en este caso no estamos metiéndonos en las competencias de COFOPRI o en la materia de saneamiento físico legal. El caso que usted está describiendo tiene que ver precisamente con casos que sí estamos viendo. Usted habla de 7, 8 casos. Imaginemos otros en los que hay, 20 años de posesión y que no se ha terminado de resolver el problema de saneamiento físico legal. Ese tema
Es un tema que además vamos a abordar en la próxima sesión extraordinaria, con lo cual les pido de todas maneras que vengamos, donde vamos a presentar la propuesta de texto sustitutorio de la articulación de los proyectos de ley vinculados a COFOPRI, donde además del tema de extensión que han presentado varias congresistas, hay algunos congresistas, como el congresista Castro Grandes también, que han presentado la necesidad de precisar algunas competencias de COFOPRI para resolver los problemas de saneamiento físico legal. Esta norma no es para esos casos. Esta norma es para resolver más bien el tema de la garantía de que lo que no está inscrito y que es del Estado, sea inscrito a nombre del Estado. ¿Y cómo resolvemos ese problema? Ese es el tema de fondo de la norma que estamos presentando acá. Congresista Villavicencio. Presidenta, usted lo ha resumido perfectamente. Es solamente como referencia que acaban de aprobar la norma que permite la inscripción de empresas en forma simplificada y SUNAR ha aceptado exonerar de la derecho de inscripción, ¿no? Y si usted me permite 2 minutos, el doctor Rivera, que es mi asesor principal, quería, si me permite usted que intervenga 2 minutos, yo creo que sería bueno para que aclare algunos puntos, si es posible. Está acá el doctor Rivera. Sí, si me permite. Yo, señores congresistas, no tengo problema, pero sí lo sometería a pregunta a los demás congresistas porque tenemos un dictamen más, tenemos 2 informes de comisión y tenemos 2 exposiciones de señores congresistas. Entonces, si de manera muy breve pudiera hacerlo el doctor, ¿sí? No. Rápidamente, con capacidad de síntesis, doctor, que si es usted abogado, casi nunca tienen los abogados, a ver si logramos esta vez que sí. Bienvenido. Totalmente de acuerdo, porque es difícil. Solo precisar en cuanto al tema del gobierno regional lo siguiente. La competencia de inmatriculación, porque es el acto masivo que se va a hacer ahora. Hoy en día existe el ente rector que viene nacionales y solo 6 gobiernos regionales, en cumplimiento de la Ley de Base de Centralización y Ley de Gobiernos Regionales, han recibido la transferencia de competencia para inmatricular. Hoy en día de todo el país inmatricula bienes nacionales, salvo en 6 departamentos que lo hacen 6 regiones. Entonces, cuando se da una ley de inmatriculación, lo que ha pasado es que teniendo la inmatriculación en algunos departamentos, la SBN, lo que se está regulando solamente es la posibilidad que, adelantando y en el propio marco de centralización, SBN, bueno, bien definido en el concepto de transferencia y delegación, pueda él hoy día delegar en aquellos gobiernos regionales que todavía no han tenido efectiva transferencia, que son, repito, los que no están incluidos en los 6 departamentos, y ellos también puedan hacer la inmatriculación. Pero esto previa evaluación técnica que lo van a hacer SBN y gobierno regional. Entonces, no es incompatible con la centralización. Y lo último que quería decir, perdón, era, disculpe, a una última precisión sobre involucrar en la devolución a los gobiernos locales, era la siguiente, perdón. Existe el Sistema Nacional de Bienes Estatales que involucra a todas las entidades del gobierno nacional, local y regional. Entonces, en el proceso de devolución se han involucrado a todas esas entidades. Entonces, sí están incluidos los gobiernos locales también. Gracias. Muchas gracias. Yo sé que estamos abriendo un pequeño debate sobre el tema. La idea acá es hacer precisión. Lo que queremos hacer es revisar a quienes se les ha transferido formalmente, por al haber sido transferido ya es competencia del gobierno descentralizado. Entonces habrá que señalarlo expresamente y excluir cuando ya tienen la competencia transferida. Y cuando no, dejar abierta la posibilidad de la delegación, que es lo que tenemos. Haremos la consulta sobre qué cosa ocurre cuando no hay resolución del problema limítrofe, que ese es un problema que tenemos en general en el país, en varias regiones, provincias y distritos del país, con lo cual eso podemos hacerlo también como consulta precisa para que no haya una tensión entre San Martín, Amazonas y otras regiones, Puno, Moquegua, en fin, podemos seguir generando un conjunto de Cusco, Junín, ya vamos a ir varias, para que no tengamos esos problemas de duda con la norma, y traeríamos entonces un nuevo texto sustitutorio, además con las precisiones que se han señalado, y viendo si el congresista Román consiguió esa información o esa opinión de la superintendencia, si nos pueden alcanzar para adjuntar que en otro caso ya se ha opinado qué, para poder incluirlo también en este dictamen. Entonces pasaríamos la votación con un nuevo texto sustitutorio al próximo día lunes, sesión extraordinaria de la comisión. 10 de la mañana, congresista Román. Sí. Ya. Entonces pasamos al siguiente punto de agenda, que es el dictamen recaído en el proyecto de ley 1178, que propone modificaciones a la ley 29869, ley de reasentamiento poblacional para zonas de alto riesgo no mitigable. La sesión pasada, el congresista Trujillo hizo una exposición. Tenemos una propuesta de texto sustitutorio que ha articulado varios de los proyectos e iniciativas alcanzadas, y decirles que
el congresista Gilbert Violeta, a través de su asesor, ha planteado algunas observaciones al texto sustitutorio, pues está pidiendo que se amplíen algunos elementos que estaban en el proyecto de ley que él alcanzó. Entiendo, la congresista letona también ha hecho lo mismo. Entonces, yo pediría que tuviéramos una primera ronda solamente para saber si hay algunas observaciones adicionales, para ver si estas precisiones las podemos recoger y traer un texto sustitutorio adicional el día lunes para ir al debate. Congresista Trujillo. Gracias, presidenta. En la sesión pasada sustenté la iniciativa de mi despacho respecto al reasentamiento poblacional, que se incorpore las zonas de riesgo recurrente. He observado el predictamen y saludo de que se haya incorporado nuestra propuesta, pero entendiéndose que no se ha incorporado los aportes del proyecto de la congresista Úrsula Letona. Yo también coincido, ¿no?, que el día de hoy, a pesar que lo mío está en el predictamen, pero para que esta norma se consolide y pueda estar a la altura y vigente en estos momentos con el tema de la reconstrucción con cambios, yo pediría que el día lunes se pueda presentar con los aportes del congresista Gilbert Violeta el nuevo texto sustitutorio y aprobarse, porque es oportuno su aprobación, dado de que estamos próximos a iniciarse el proceso de reconstrucción. Y creo he observado el texto sustitutorio y me alegra de verdad que la iniciativa haya sido incorporada casi en su totalidad, con un texto acorde a la terminología que va a permitir de que impulsemos a través de esta ley una intervención seria, responsable, con prevención, planificación del Ejecutivo ante las contingencias que el país está siempre expuesto a padecer por el tema de los factores climatológicos. Le agradezco, presidenta. Muchas gracias, congresista Trujillo. Saludar además su actitud. Como hemos acordado en la comisión, planteamos que en general los proyectos de ley sean expuestos para que pudiéramos precisamente, tanto los congresistas como los equipos técnicos, recoger las precisiones de lo que se quiere hacer. Probablemente por eso el predictamen trae precisamente lo de la propuesta del congresista Trujillo, que es quien expuso en la sesión pasada, y los otros congresistas no pudieron en su momento hacerlo. Lo que podemos hacer es, como se ha planteado, y además creo que está de acuerdo el congresista Trujillo también, tratar de ver las precisiones adicionales de los demás congresistas en la materia. También está el congresista Octavio Salazar, que va a opinar sobre la materia también, y así podemos traer un mejor dictamen para la sesión del día lunes. Congresista Villavicencio, sobre el punto. Sí. No, presidenta, solamente para agradecer por la disposición de su presidencia y a los señores congresistas por haberme escuchado. Yo retornaré el lunes para ver la decisión final. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Señores congresistas, tenemos en agenda la sustentación del proyecto de ley del congresista Jorge Castro Bravo, que es el que tocaría ahora, pero todavía no está presente. Luego teníamos la sustentación del congresista Octavio Salazar. Podríamos, ya que finalmente medio tiene relación con el punto anterior, tal vez podemos empezar con el congresista Salazar. Pedirles, por favor, a los señores congresistas que tienen que hacer informes que esperen un ratito para poder... No va a ser muy larga la exposición, ¿no es cierto, congresista Salazar? Puntual. Muchas gracias, presidenta. Es para mí un honor estar aquí en la Comisión de Vivienda y Construcción. Y un saludo cordial a todos y cada uno de los señores congresistas conformantes de esta comisión muy importante en el Congreso de la República. Primer tema, esta es una ley que precisa y agrava la sanción para la expedición de certificado o constancia de posesión. Es de conocimiento público lo siguiente: los diversos problemas existentes en torno al alcance de los certificados de posesión o constancias de posesión que son otorgados por los gobiernos locales, más aún cuando estos son mal utilizados por pobladores para construir sus viviendas en zona de riesgo y en zonas de riesgo muy alto no mitigable, como también por los invasores
o usurpadores de terrenos estatales o privados, quienes a través de certificados de posesión buscan legitimar su posesión, afectación de vidas y bienes en caso de desastres naturales. Muchas de las constancias de certificado de posesión son emitidos por los municipios. Su otorgamiento deviene de un proceso administrativo donde basta acreditar la posesión de manera continua, pacífica, pública y por determinado periodo de tiempo, sin que se valore, algo que es importante, la ubicación o el grado de riesgo donde se ubica el inmueble. El problema se agrava porque existen otros sujetos legitimados para entregar las constancias o los certificados de posesión. Ellos son, como es de conocimiento público, los notarios y jueces de paz. Ello para facilitar el acceso al servicio básico del predio en posesión. Pero ello ha devenido siendo utilizados para adquirir propiedad por prescripción adquisitiva del dominio, lo cual ha legitimado indebidamente a muchos invasores o usurpadores de terrenos estatales o privados, el mismo que es un cáncer en el país. El Estado es el que tiene que otorgar, pero hay que otorgarlos debidamente. Debemos tener nosotros legislación clara, precisa, concisa, a efectos de que unos cuantos vivos no comiencen a invadir terrenos, presenten estos certificados y se aprovechen de la debilidad de la legislación que tenemos en el país, lamentablemente. Y que estas personas no solamente tienen un bien, tienen varios bienes y en diferentes lugares. Y lo primero que hacen es cercarlos. Los cercan y después son vendidos en cantidades exageradas cuando el gobierno viene, coloca agua, coloca luz, desagüe, urbaniza, entonces el predio se valoriza y es ahí donde esta gente gana pingües ganancias. Y ese es el grave problema que tenemos hoy en día en el Perú, señora presidenta. Un cáncer. El Estado hasta ahora no puede tener normas claras con la finalidad de que las personas que no tengan verdaderamente un terreno, el Estado sí les pueda asignar a las que no tengan, y no al vivo de la serial que utiliza todo este tipo de enganches y amarres para poder adjudicarse de terrenos y que después son vendidos. El presente proyecto modifica y adiciona los artículos 3, 8, 25, 26 y 27 de la Ley 28.687, Ley de Desarrollo y Complementaria de la Formalización de la Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos, como también los artículos 376b del Código Penal. ¿Qué busca la ley? El presente proyecto de ley busca realizar algunas modificaciones e incorporaciones a la ley 28.687. Nuestra fórmula legal busca precisar el alcance de los incisos 3, 2, 5 de la norma acotada, identificando las zonas de riesgo y zonas de riesgo muy alto no mitigable conforme a la ley 29.869, ley de reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable, siendo necesaria dicha precisión para poder determinar la restricción del ámbito, la aplicación de la ley 28.687, dado que al existir diversas definiciones sobre el riesgo existente en zonas pobladas, se hace preciso concordar la normatividad a efecto de evitar vacíos que puedan ser aprovechados por la autoridad municipal. En esa misma línea, la incorporación del inciso 5, artículo 8 de la ley 28.687 es necesario para delimitar adecuadamente el procedimiento administrativo de formalización de la propiedad informal que realiza la municipalidad, donde es necesario contar con el informe del INDECI, cuyo elemento vital a considerar dentro del proceso administrativo.
Por otra parte, las empresas prestadoras de servicios básicos se remiten a los certificados o constancias de posesión para otorgar el servicio que prestan. En entidades, las famosas EPS, tengan como parámetro de restricción aquellas zonas de riesgo muy alto, no mitigable, convirtiéndose así en un segundo filtro de evaluación y seguridad en caso que la entidad municipal haya excedido en forma indebida, como es muchas veces, certificados o constancias de posesión. En dichas zonas, evitando así posibles invasiones o usurpaciones en zonas descritas que no cuenten con servicios básicos, desincentivando de esta forma su ocupación. Las municipalidades, al momento de expedir los certificados o constancias de posesión, conforme al artículo 26 de la ley 28.687, han malinterpretado su contenido, extendiendo su contenido y alcance sin concordarlo con los demás artículos de la propia norma. En especial el artículo 3, que regula cuándo no debe pedirse certificados o constancias de propiedad, resumiendo el proceso administrativo a solo expedir constancias sin ningún tipo de restricción. Por otra parte, el artículo 27 reconoce la potestad de las municipalidades de autorizar a las empresas prestadoras de servicio básico la realización de obras en determinadas zonas, desarrollando una enumeración de zonas donde existe la prohibición, sin considerar en la misma la zona de riesgo y la zona de riesgo muy alto no mitigable, conforme lo reconoce la ley 29.869. Consideramos, Presidenta, que dicha posición es necesaria en la medida que al no estar contemplada la restricción, se está permitiendo la acción. Es decir, las empresas prestadoras podrían brindar dicho servicio en la zona de riesgo, muy alto, no mitigable. Finalmente, proponemos la modificación del artículo 376-B del Código Penal, en la medida de incrementar las penas y agravantes del delito de otorgamiento ilegítimo de derechos sobre inmuebles, considerando que las penas establecidas en el mismo son benignas en razón a los efectos del mismo, conflicto personal y social, siendo la conducta delictiva un delito continente, macro, que conlleva a la realización de otros delitos como la estafa, la usurpación, la invasión de propiedad, cuyas penas son mayores a la del sujeto activo del presente delito. ¿Qué podemos concluir, señora Presidenta? Los hechos suscitados en razón al fenómeno del Niño costero ha conllevado a miles y miles de damnificados, especialmente en las zonas de riesgo y zonas de riesgo muy alto no mitigable. Ello conlleva a revisar la legislación nacional que ampara su posesión y autorización para ubicarse en dichas zonas. De la misma forma, apreciamos que existen múltiples y constantes conflictos sociales por usurpación e invasión de terreno, los mismos que terminan en procesos judiciales por diversos delitos, generando que miles de ciudadanos, en especial de bajos recursos económicos, se vean perjudicados por malos funcionarios públicos, los mismos que en varios casos se coluden con la autoridad municipal y demás legitimados para otorgar las constancias o certificados de posesión irregularmente. Podemos concluir, señora Presidenta, con el agradecimiento a su persona, que si bien es cierto, los derechos fundamentales no son ilimitados, corresponde al legislador establecer ciertas restricciones a los mismos, siendo que en el presente proyecto de ley se restringe el acceso a los servicios básicos y alcance a la posesión. Dicha restricción responde a la protección de derechos de mayor relevancia, como es la propiedad y la vida.
evitando así que se generen procesos judiciales de abuso de autoridad por parte de malos funcionarios o se generen damnificados al momento que se generen desastres, que implique damnificados en zonas de riesgo o zonas de alto riesgo no mitigable. Muchas gracias, señora presidenta, y a todos los señores congresistas y asesores que me han escuchado. Muchas gracias, congresista Salazar. Si algún congresista tiene alguna opinión, vamos a pasar entonces a la siguiente exposición del proyecto de ley del congresista Jorge Castro, proyecto de ley 1101 que modifica la ley 29151, ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales y modificatorias. Tiene el uso de la palabra el congresista Castro. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, colegas congresistas. Bueno, mis queridos congresistas, nosotros vamos a exponer las razones por las cuales hemos propuesto este proyecto de ley 1101 que modifica la ley 29151 del Sistema Nacional de Bienes Estatales y Modificatorias. Las razones fundamentales es porque este proyecto busca dificultar el tráfico de terrenos. La venta de terrenos, el tráfico de terrenos a través de las autoridades, alcaldes y gobernadores regionales, sobre todo estamos hablando en el sistema de las provincias, hacen contratos simulados que en función de que intentan, entre comillas, cumplir la ley. Simulan también subastas públicas. Ellos mismos conforman asociaciones o patrocinan de una manera absolutamente ilegal, sino que, bueno, lamentablemente, porque la ley lo faculta o les da ese resquicio, de tal manera que eso es lo que tenemos nosotros que tener en cuenta en este caso de esta ley. Establecen valores también de tasación de los terrenos absolutamente irrisorios. O sea, hoy ellos a través de determinados, entre comillas, asociaciones, le terminan vendiendo a 1, 2, 3 soles o 5 o 10 de repente, pero terrenos que en el mercado están costando 10 o 15 veces más. ¿Qué es lo que da como consecuencia ello? De que ellos formen esas asociaciones de una manera en contubernio entre los dirigentes y la autoridad y de tal manera que después lo venden a terceros. Eso es lo que nosotros, ese tráfico de terrenos, simplemente tenemos que eliminarlo a través de esta legislación. En este caso, dado que los gobernadores y los alcaldes tienen la absoluta libertad para disponer de los bienes del Estado. Las municipalidades han venido realizando ventas directas, como decíamos, a terrenos de asociaciones de vivienda, cuyos dirigentes en la mayoría de los casos los han traficado, es decir, lo que estábamos exponiendo en términos que… Pero esto no es una situación que el alcalde desconoce, sino las mismas autoridades promueven este tipo de situaciones de tal manera que ellos resultan siendo los grandes beneficiados de manera conjunta con los traficantes de terreno, ¿no? No existe… Segundo tema es que no existe mecanismos que desincentive la invasión de terrenos. Por ejemplo, en el caso de Tacna se ha demostrado que hay terrenos otorgados en venta a asociaciones y después al poco tiempo, a los 6 meses al año, incluso menos, están siendo vendidos a empresas inmobiliarias de Lima, como decíamos, a 10, 15 veces el valor, ¿no? Lo grave de esto es que no existe ningún mecanismo que desincentive esta figura. Al contrario, el Estado se ha convertido en un promotor de esto a través de las alcaldías y de los gobernadores regionales. Y aparte de ello, también adicionalmente esto, casi todas estas invasiones de terreno, al final de cuentas, finalmente resultan siendo legalizadas por el Estado. ¿Por qué? Porque los mismos alcaldes están involucrados, como decíamos, o sea, desde… Esta situación es una corrupción generalizada o por lo menos generalizada de tal manera que también ellos participan, señora presidenta, en los procesos electorales.
O sea, les permite hacer ese canje de voluntades, el canje de una serie de beneficios e inclusive con eso promocionan sus candidaturas, las propios, entre comillas, las diferentes asociaciones, ¿no? Por otro lado, se vende terrenos a ocupantes precarios. ¿Qué es lo que sucede? Aquí no se trata de reales, efectivamente, personas que necesitan del terreno, sino que y eso se ve muchísimo en el sur, ¿eh? De repente también aquí en el norte, no lo sabemos, pero en el sur se ve muchísimo. Los mismos, como estábamos comentando, los propios alcaldes y las propias autoridades promueven este tipo de invasiones, pero estos invasores no son por necesidad, sino lo hacen de manera recurrente en diferentes lugares. A veces lo hacen en Moquegua, lo hacían en Tacna, lo hacen en Arequipa y en diversos lugares.